Y antes de dar paso a lo que hemos venido acá a escuchar, un poco a que nos comenten los responsables de este proyecto por lo cual han sido los resultados, un poco sigue explicar el papel nuestro desde la organización de Peñagolosa Trails. Es la apuesta por el concepto saludable, pero en el sentido de muy aplicado desde hace ya unas cuantas ediciones que empezamos a colaborar con el Servicio de Deportes de la Universidad. Este año el proyecto se ha extendido con el Servicio de Deportes con la colaboración del Hospital Vitas 9 de Octubre, también aquí presente Pedro, y nos ha permitido pues, ampliar y profundizar en un estudio que de entrada nos pareció interesante por el tema que puede parecer de moda, pero que no deja de ser, desde el punto de vista científico, tiene un interés especial porque hay muy pocos resultados publicados en lo que supone pues, el impacto de todas estas pruebas de larga distancia sobre los corredores. Esto ya lo analizamos por encima de 2 años con un primer proyecto, pero los resultados que hay publicados pues, se refieren, por así en general, al perfil del corredor sin distinguir pues, en el sexo del corredor. Y las diferencias a nivel fisiológico y funcional son muy grandes, tanto en hombres y mujeres, con lo cual una interrogante que se abría, y fue la propuesta como surgió, fue analizar esas diferencias. Para ello se creó, pues como luego nos explicarán, toda una metodología que permitiera pues, estudiar esa variabilidad. Y realmente, ya digo, son una línea de estudio que nos parece muy interesante. Este año, ya digo, fue un esfuerzo importante. La verdad es que tuvimos bastante repercusión en los grupos de voluntarios que se formaron, de chicos y chicas, y yo creo que es esa parte, como responsable de la organización de un evento deportivo, que además de velar pues, por el evento en sí, nos preocupa pues, transmitir pues, esa parte de salud para que los corredores y corredoras pues, sean conscientes del esfuerzo al que someten el organismo en estas pruebas de larga distancia. Larga distancia en nuestro caso concreto, pero que sería aplicable pues, a cualquier actividad deportiva. Entonces, un poco ese es el objetivo que nos movía, el objetivo que nos ha traído aquí y un poco pues, que dar a conocer esas grandes líneas. Agradecer simplemente pues, desde la organización, en primer lugar, el apoyo de la Diputación Provincial por creer en este proyecto en general, como Peñagolosa Trails, y a todo el equipo que las horas que le han echado, también a la Fundación Endavant del Villarreal, que junto con la Universidad pues, han sido, y el Hospital Vitas, pues un poco los 3 soportes de este proyecto. Esperamos continuar así con futuros estudios y demás, ir profundizando todos estos temas, porque insisto que al final el deporte y la salud es algo que por nuestra parte es fundamental dar la promoción. Entonces simplemente quería dar las gracias otra vez a la Diputación por un poco albergarnos y cederle la palabra a Tania. Els col·laboradors del per què estem avui així, a la Universitat Jaume I, al Villarreal, el Club de Futbol, i com no pot ser d'altra forma també a l'Hospital 9 d'Octubre, i per supost als grans anfitrions, no, a la Peñagolosa Trails, per aquest estudi, perquè al final la prova no se limita només a la prova en si, que és anar i córrer i disfrutar-la, no? Sinó també per aquesta aportació al camp pedagògic, al camp acadèmic, en quant a l'entorn de l'esport i segmentat per el sexe, en aquest cas, com ens afecta a les dones, no? Esta prova d'alta resistència que s'ha d'estar molt ben preparat. Pense que després escoltarem els resultats de la investigació, però allò de que les dones poden fer 2 coses a la vegada i en fi, pense que podem ratificar les nostres reaccions cap a un cert estímul, però pense que va lligar també a la filosofia del que volem fer durant aquests 4 anys, que és lligar l'esport en la salut. Hi ha un estudi que indica que per €1 invertit en esport són 5 els que hi ha de repercussió en la sanitat, no? És a dir, que se puga arribar més enllà i que se puga arribar, sobretot els metges, poder receptar esport, perquè ahorraríem molt en sanitat pública i ahorraríem també molt en millora del col·lectiu, socialment parlant, no?
i va ser un dels treballs que anem a intentar dur endavant en els ajuntaments de la província. Alguns ja ho estan fent i es tracta d'anar de la mà de la Generalitat i poder anar copiant poquet a poquet i posar en comú els tècnics municipals en els metges o en els centres de salut de les nostres poblacions, no? Per tal de veure de quina manera el metge pot fer un anàlisi del que li passa a aquesta persona i el tècnic municipal pot fer un seguiment de la planificació esportiva que ha de fer aquesta persona adequada al seu tractament, a la seva edat, a la seva dolència i, en definitiva, no receptar pastilles, sinó receptar l'eixir a córrer o l'eixir a caminar o el fer algun tipus d'esport que no només vindrà bé per ahorrar en sanitat, sinó també vindrà bé per a millorar socialment la nostra societat. I estic segura que si compaginem esport, salut i tot el que avui hem vingut a parlar, farem una tasca. Donar-vos les gràcies una vegada més als col·laboradors, als que heu estat darrere d'aquest estudi i animar a la Penyagolosa Trail a que continuï per aquest camí perquè jo la veritat que penso que estan fent un treball encomiable i és per això que des de la Diputació anem a continuar treballant en ells d'una forma singular perquè en definitiva l'event és singular i està posicionat, l'han aconseguit posicionar en un lloc on només podem que treure pit i continuar treballant en aquest camí. Així que moltíssimes gràcies i ara ja sí us deixo en l'estudi per a que es donen un poc les conclusions del que s'ha arribat. Gràcies. Buenos días a todos. Bien, pues me parece mentira, pero cuando empezábamos a plantear estas cosas se nos quedaba todo esto muy lejos y ahora pues aparecemos en una especie de rueda de prensa y bueno, nos queda una situación un poco... A veces los científicos nos cuesta un poquito estas cosas, ¿no? Nos gusta más estar en el campo de trabajo. Bien, bueno, contaros un poco qué es el proyecto y de dónde surge y cómo nace, es un poco el objetivo de la reunión de hoy y seguimos trabajando en ello y la idea es seguir esto, acabar en producción científica y en producción de artículos científicos, que es lo que nos preocupa y lo que realmente es hacer la divulgación de toda la parte científica, que al final es todo trabajo que al final tenga una repercusión social, el mundo de la investigación lo conozca y pueda hacer tipos de trabajos respecto a lo que nos ha ocurrido. Bien, nuestro proyecto empezó ya a diseñarse en diciembre del 2018, veníamos ya con una historia, como contaba antes Tico, donde empezamos en 2015 a empezar a trabajar y acompañar a los Trails y ya en este año 2018 ya nos planteamos un reto diferente, que era empezar a diferenciar los posibles resultados que pudiéramos obtener con un concepto que en este caso era sexo entre los deportistas. Queríamos llegar un poquito más allá, sí que había documentación, pero creíamos que podíamos aportar algo y esa fue un poco la idea que surgió. Dentro del conjunto del diseño, finalmente se confirmó en febrero de 2019. En ese enlace es donde tenéis en la página web, es que no puedo enlazar porque no tengo ni el ratón, en ese enlace tenéis donde está toda la documentación, cómo estaba diseñado el proyecto, de las partes, cómo se llamaban a los criterios de selección de los corredores, cuáles eran el entorno que tenían que cumplir y las condiciones que debían de hacer, y a partir de ahí diseñábamos el trabajo. El trabajo partió siempre del número de mujeres, o sea que el condicionante era sobre un máximo que teníamos establecido por capacidad presupuestaria. Lo que hacíamos era coger un número de mujeres y cuando teníamos ese número empezábamos a reclutar hombres para que fuera un número con una N parecida, y si nos quedaban plazas, pues entonces en función de las necesidades pues íbamos completando. En este caso fueron un poco más de hombres porque no había más mujeres que estuvieran incluidas en el estudio por no interés por parte de ellas. El estudio está en una base de datos de carácter internacional donde está recogido todos los datos, que es el código que tenéis ahí, es una base de datos a nivel mundial donde reconocen todos los estudios clínicos que se hacen, se están recogidos y es el código que aparece. Con ese código se puede identificar todas las partes del proyecto y demás, está recogido absolutamente. O sea que todo tiene que cumplir los requisitos, si no, no es admitido el trabajo. O sea que la parte administrativa, dijéramos, está cubierta y la parte deontológica también. A partir de ahí, los cuatro que un poco hemos estado en la parte del proyecto diseñando y haciendo cada una de las partes,
Hemos sido nosotros 4, pero está claro, tanto Eladio, que está aquí, como Nacho, como yo y Bárbara, que en estos momentos está en Londres, está en una estancia en un centro de investigación del cáncer. Entonces ahora esas 4 personas son las que más o menos diseñamos todo el proyecto y las cosas que tenían que hacer, pero a partir de ahí está claro que nosotros 4 necesitamos muchos voluntarios, muchas ayudas y mucha gente para recoger el conjunto de datos que íbamos haciendo. El conjunto de datos que nosotros fuimos recogiendo, ahí están los elementos que íbamos recogiendo: hábitos de entrenamiento, pruebas de esfuerzo, test de fuerza isométrica, ecocardiografía, bioimpedancia, analítica de sangre, salto del squat jump, acelerometría, frecuencias cardíacas, fuerza prensil, espirometría, flujo ventilatorio, capacidad de inspiración, breathing force, la percepción subjetiva del cansancio, peso, test de dolor, analíticas de orina, y eso y las cruces aparecen en los momentos en los que íbamos recogiendo esos datos. Por ejemplo, en febrero-marzo fue cuando se priorizaron las pruebas de esfuerzo que se hicieron en la unidad de salud deportiva del Hospital 9 de Octubre de Valencia. En la feria los datos que recogíamos, en la salida volvimos a recoger datos, durante la carrera también recogíamos información en diferentes controles. En la meta hacíamos una evaluación final y luego a las 24 o las 48 horas después de finalizar la carrera volvimos a hacer controles analíticos de sangre en este caso. El número de hombres que salieron en la prueba fueron 25, llegaron a meta 19, y el número de mujeres que salieron en el estudio eran 17 y llegaron a 13 a meta. Ese fue un poco, al final nos encontramos con 32 personas que habían completado totalmente el estudio. A las 24 y las 48 horas, la dedicación de los deportistas fue absoluta. Fueron al centro a sacarse sangre y a los 48 horas fue una predisposición muy alta a la gente que participaba en el estudio. Cosas que nos fueron saliendo, pues una de las cosas que pudimos recoger gracias a la acelerometría era cuántas calorías consumían los corredores en una carrera de ultratrail. Aquí vemos un poco el número de calorías divididas en cada uno de los controles que hay en la prueba, desde el tramo de Borriol, la base, etcétera. Aparecen todos los controles, diferenciando incluso las intensidades de esfuerzo en las que van corriendo. Más intensos, son intensidades que se consideran extremadamente vigorosas y tenemos procesos establecidos, y las otras son, las azules son ligeras, o las verdes que no hay en toda la prueba, son las sedentarias, y a partir de ahí. En la parte izquierda tenemos los hombres, que consumen unas 10.000 calorías de media en la carrera, mientras que las mujeres consumen 8.000 calorías de media. Pero es verdad que tanto los hombres como las mujeres, el tramo donde más calorías consumen es en el tramo de Borriol a la Basa y en el tramo entre Benafigos y Cuya, tanto en hombres como mujeres. También es verdad que son tramos que la distancia es un poco más grande que los otros, o sea que está condicionado aparte de los niveles, de los desniveles. Y el tramo que menos calorías consumen es el tramo que va entre Todos y Lecoya. Visto así, vemos que los morados predominan más en los hombres que en las mujeres, pero si lo comparamos en porcentajes, vamos viendo cómo los porcentajes de intensidad en las mujeres se van cambiando, los colores rojos van apareciendo más interesantes, más determinantes, mientras que los hombres, los colores morados, son los que van desapareciendo pero siguen manteniéndose. Es decir, los hombres van con intensidades mucho más altas a la hora de correr que las mujeres, pero por cantidad de esfuerzo. Esto nos lleva a que el tiempo que los hombres corren en intensidades muy altas sí que nos ha salido como un factor de correlación alto. Es decir, poder conseguir un mejor tiempo en el resultado final en los hombres sí que es el poder mantener más tiempo en esas intensidades más altas de carrera. Mientras que a las mujeres esto no ocurre. En las mujeres la dosificación de los esfuerzos lo hacen de otro modo. No van más intensos durante más tiempo. No nos ha parecido una correlación alta. Mientras que en los hombres sí que podemos afirmarlo, en las mujeres en nuestro caso no. Es decir, su distribución calórica la consiguen de otra manera. Vistas estas calorías, 10.000 y 8.000 en hombres y mujeres, que se ven en absolutos, parece que sean muchas más, son más. Cuando lo relativizamos por el número de kilos de peso y por el número de minutos, comparamos hombres y mujeres y no existen diferencias.
Es decir, las mujeres y los hombres consumen aproximadamente unas calorías que son bajas. No nos han aparecido diferencias entre hombres y mujeres. Lo que sí que nos ha aparecido es que tanto en hombres y mujeres las personas que van más rápidas consumen más calorías por cada uno de los minutos. Es decir, las mujeres rápidas sí que consumen más calorías por cada kilo de peso y por cada. Pero, como veis, la distribución de sus esfuerzos son diferentes a las de los hombres. Es decir, consumen también más, pero los hombres más porque van más intensos, mientras que las mujeres las intensidades intermedias son más determinantes. En un estudio que hicimos ya en el Maratón de Valencia y en la PSP de 2015, ya presentamos unos datos en los que veíamos la distribución de las intensidades de los esfuerzos de los corredores. En la Maratón de Valencia parecía como que la intensidad que corrían los corredores prácticamente era un 90% por encima en intensidades muy altas, muy vigorosas y vigorosas, mientras que la carrera de la PSP prácticamente era, si no recuerdo mal, 43% lo que corrían en esas intensidades. Es decir, las intensidades de las pruebas de larga distancia son menos altas que la de los hombres, que las carreras de alta de maratón. Principalmente las carreras de ultra trail, lo que nos salió es que el porcentaje más alto del esfuerzo se realizaba siempre en porcentajes de intensidades moderadas, 45-58%. En la prueba que hicimos esta última edición, los datos vuelven a ser muy parecidos y además se vuelve a confirmar que el trabajo es una intensidad moderada. Lo que sí que es cierto es que es moderada en el tiempo, pero sí que es una intensidad en la que no podemos considerar que van excesivamente rápidos, sino que se trata más de una dosificación de las cargas de trabajo, por esa intensidad de carreras moderada. Bien, así en carreras de ultra trail, aquí vemos un poco la comparación que consumen cada corredor por cada kilo de carrera y por cada hora de carrera, y vemos que en la maratón consumen 12 kilocalorías por cada kilo y por cada hora. Eso supone que aproximadamente son unas 3.000 kilocalorías en una carrera de una persona que va 3 horas y media, que pesa 70 kilos, mientras que en una carrera de ultra trail, que consumen a 7 kilocalorías por hora, nos vamos a esas 8.000 o 9.000 kilocalorías porque están mucho tiempo, sin embargo van a intensidades mucho más bajas. O sea que las cargas de trabajo también eso supone que los entrenadores tienen que adaptar los trabajos a diferentes intensidades. Y como veis, no nos salen diferencias sustanciales. Es el primer año que hacemos hombres y mujeres, por eso veis columna de hombres y mujeres, columna de hombres y columna de mujeres en el año 2019. Y vemos que las mujeres van a 6,48 y los hombres a 7,34. No son diferencias sustanciales. Sin embargo, en el cómputo total, claro, los hombres pesan más y van con intensidades más altas y las mujeres pesan menos. Entonces, por eso se ven esas diferencias absolutas. O sea que también es interesante relativizar los datos. Eso en cuanto a calorías. Otro segundo elemento que también estuvimos mirando y que parecía una cosa nueva, aprovechando que teníamos en el grupo de trabajo pues alguien que conoce un poco lo que es el ADN y la genética y el ARN y estas cosas, pues bueno, introducimos elementos genéticos. Estamos todavía desarrollando los códigos genéticos de los corredores, pero una de las cosas que ya tenemos es el concepto de la longitud de los telómeros. Los telómeros es una parte del cromosoma, que es la parte de los extremos, que es cuanto más largo es con la edad que estos se van acortando y se marca lo que es el envejecimiento celular. O sea, la reproducción de los cromosomas y la reproducción celular está condicionada por la longitud de los telómeros, que indica un poco el envejecimiento celular. Entonces, claro, en carreras como las nuestras, en las que son de grandes intensidades y que cada vez hay población de diferentes edades y de diferentes condiciones, pues es una cosa que nos empezó a salir por las preguntas. ¿Esto qué pasa? ¿No? Y aprovechando que teníamos, ya habían publicaciones hechas sobre la longitud de los telómeros, pero no estaban metodológicamente no estaban muy bien definidas, y empezamos a diseñar pues, la posibilidad de medir esa longitud de los telómeros. ¿Qué nos ocurrió? Pues bueno, cogimos un grupo control que eran personas que no hacían actividad física, que eran personas normales, y entonces nos encontramos pues, bueno, que la curva de la longitud de los telómeros, con la edad, cuanto más mayores son, la curva va teniendo menos longitud. Pero además es significativo, tiene un valor, en este caso, que es normal.
corredores de Ultratrail, fuimos corredores de Ultratrail, y lo que nos ocurrió es que esa curva, hay estos datos hay que tomar con mucho cariño, que se dice, no tiene ese descenso, no tiene esa misma evolución de la curva. Quiere decir que el envejecimiento celular de los corredores que llevan 100% de actividad física no se produce en las mismas condiciones que la población general. Por lo tanto, parece ser que se retrasa su envejecimiento celular. Claro, hay que tomarlo con cuidado porque el número de deportistas que nosotros tenemos aquí son 100 y pico. Pero sí que nos abre una puerta muy interesante a abrir nuevos estudios y decir, ostras, si van 25.000 personas a correr la Maratón de Valencia, o van 1.500 a correr la Peña Golosa Trails, o van a correr, sí que sería interesante plantearse si realmente, cogiendo un número de población elevado, podríamos primero confirmar que no hay envejecimiento celular, que se retrasa, es decir, correr €1 invertido en sanidad, el deporte puede ser 5 en sanidad, se retrasan el envejecimiento, y por el otro lado, empezar a investigar cuáles son las causas por las que se retrasa eso, cuáles son los elementos que nos ayudan a reducir ese envejecimiento celular. Esa sería una línea que realmente primero nos salió como una interrogante y ahora pues, nos parece ser que puede tener fuerza a la hora de generar investigaciones, ¿no? Dejaría a Nacho que continúe ahora. Pues de resultados en los que, bueno, de alguna manera hay una parte de continuidad con los estudios que ha comentado Carlos, el que hicimos en 2015 en esta misma carrera y luego también el que hicimos en la Maratón de Valencia en 2016. Y esa parte pues, sería sobre todo en este epígrafe, que es el de los calambres en pruebas de ultratrail. Los calambres son uno de los factores más importantes de abandono, unos factores más decisivos, o al menos al que aluden a un número muy importante de corredores que acaban retirándose o que acaban reduciendo de manera considerable su ritmo de carrera en los kilómetros finales. Habitualmente se entiende por calambre pues, la definición que tenéis ahí, y el primer dato importante en la carrera era definir cuál era la incidencia. En nuestra población de estudio tuvimos una incidencia del 15%, que entra dentro de los valores que se han descrito en otras pruebas, como en la Western States en Estados Unidos, o en pruebas de Ironman, más bajitos que los que tuvimos nosotros también en la maratón. Y el siguiente paso, donde radica un poco el interés fundamental, tanto de nuestro grupo como de otros grupos de investigación, es tratar de dilucidar cuáles son las causas que están provocando estos calambres y si hay algún factor protector o si hay algún factor que pueda ser controlado, que pueda de alguna manera ser modificado por el corredor para tratar de disminuir esa incidencia de calambres. Tradicionalmente los calambres se han asociado a un grado de deshidratación elevado y a una depresión de los niveles de electrolitos en sangre, a una bajada de sodio. Y de hecho, si nos atañemos a los resultados más recientes, resultados que están publicados este mismo año, en 2019, en una muy buena revista científica, pues en un trabajo de cuestionario que hicieron con casi 350 corredores, vemos que un 75%, cuando es preguntado si piensa que la ingesta de sodio efectivamente disminuye la prevalencia o la posibilidad de que haya incidencia de calambres, afirman pues, o responden positivamente, ¿no? Y esa teoría que comentaba que es un poco pues, la más prevalente, la deshidratación o depresión electrolítica, que empezó pues, a plantearse hace ya bastantes décadas y que sin embargo en los últimos años a nivel científico pues apenas tiene un bagaje o apenas tiene datos experimentales que la sustenten, pues parece que en el corredor, probablemente porque también hay intereses comerciales bastante importantes, pues sigue teniendo mucho peso, ¿no? Y hay estudios, curiosamente, por ejemplo en la Western States, que muestran que no hay diferencias en los niveles de sodio en sangre, ni en el grado de deshidratación en meta, ni en la pérdida de peso. Y así ha ocurrido también con nuestros datos. Estos son datos de este año, de la prueba de Peña Golosa Trail de este año, en el que no existen diferencias significativas ni en la pérdida de peso, que es uno de los indicadores que se utiliza para medir el grado de deshidratación, ni en la densidad urinaria, que es un poco pues, el gold estándar para medir el grado de deshidratación, y tampoco en la cantidad de sodio en sangre entre aquellos corredores que manifestaron haber tenido calambres y los que no. Por tanto, pues, como ya también nos pasará en los datos de la Maratón de Valencia, que esperamos que los revisores tengan a bien acabar publicando,
pues nos encontramos con que esta teoría, que es muy prevalente en la sociedad, pues no tiene sustento a nivel de investigación. Y en cambio, por el contrario, sucede que el daño muscular, la cantidad de daño muscular que los corredores que han soportado, que han manifestado tener calambres, sí es significativamente más alto y además con una magnitud elevada. Fijaros, un marcador de daño muscular que se utiliza habitualmente, que es la creatinquinasa. Fijaros que las cifras de CK entre los deportistas que manifiestan tener calambres y los que no, pues van de 1.800 unidades por litro a 7.200 de promedio. Entonces, no solo que sea significativo, sino que evidentemente es una diferencia de magnitud elevada y que además se mantiene a las 24 horas. O sea, no solo en metas, sino a las 24 horas aquellos corredores que han sufrido calambres pues siguen teniendo cifras de daño muscular sustancialmente más altas. Estos resultados concuerdan con los ya mostrados por otro grupo de investigación, encabezado por Martin Kaufman en la Western States, y son los dos únicos estudios hasta ahora que hayan obtenido estos resultados, pero sin embargo son los únicos que muestran o que dan validez a una de las dos teorías, porque la teoría anterior de presión electrolítica, como decía, pues se basa más en hallazgos de hace ya bastantes años y con una validez de diseño pues bastante cuestionable. Un segundo bloque, enlazando con la parte de daño muscular que queríamos acometer, pues era tratar de ver si las mujeres generaban menos daño muscular que los hombres. Una de las tesis o de los planteamientos que se han propuesto para tratar de explicar por qué las mujeres se acercan más al rendimiento de los hombres conforme las pruebas se hacen más largas. Sabéis que en pruebas de ultradistancia pues, están rindiendo prácticamente a niveles, las primeras corredoras a niveles muy parecidos a los primeros corredores, quedando en top 10 en muchas pruebas. Pues una de las hipótesis que se ha postulado es que generan menos daño muscular, que tienen un gesto motriz pues, que les permite de algún modo resguardar más la musculatura. Así que, bueno, pues como decía, una de las hipótesis y de las líneas de investigación que nos planteamos fue precisamente comparar esos valores de daño muscular entre hombres y mujeres. Bueno, nos dimos cuenta que en nuestro caso, al menos en nuestra muestra, no había diferencias significativas. Los niveles de daño muscular eran exactamente los mismos en hombres y mujeres al acabar la prueba. La gráfica da a entender que las mujeres tienen una caída un poquito más acentuada de ese daño muscular a las 24 horas, pero bueno, no hay diferencias significativamente estadísticas y además tanto en hombres como en mujeres este valor sigue siendo sustancialmente más alto que el de precarrera. En cambio, resulta muy interesante si ponemos en la misma gráfica, en esta de daño muscular, ponemos o graficamos qué pasa con el dolor percibido. En una escala visual analógica en la que preguntamos a chicos y chicas antes de empezar, al acabar la prueba a las 24 horas, cuál es su percepción de dolor general. Pues antes de la carrera no había diferencias entre hombres y mujeres, pero fijaros que sí las hay en el momento de llegar a San Joan. Las mujeres tienen una percepción de dolor significativamente menor que los hombres. Esto es algo que la sabiduría popular en este caso pues, bueno, ya ha manifestado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que la mujer tiene más tolerancia al dolor, pero como todo pues hay que darle una validez científica y en este caso pues, así lo demuestran estos resultados, ¿no? A pesar de tener los mismos niveles de daño muscular, su percepción de dolor es significativamente menor y a las 24 horas, mientras los hombres siguen teniendo una percepción de dolor general más elevada que la que tenían antes de empezar, las mujeres ya han normalizado esos valores a las 24 horas. Así que bueno, también es otro dato que consideramos bastante interesante y en el que bueno, pues esperamos poder profundizar. Y finalmente, una tercera línea de investigación dentro del proyecto que a nosotros nos resultaba muy interesante, pues era tratar de elucidar cuáles eran los factores determinantes del rendimiento y si estos eran diferenciales para hombres y mujeres, si había algunos factores en los que la diferencia entre chicos y chicas era mayor, algunos en los que se acortaba. Estas pruebas, la mayor parte, pues, se llevaron a cabo en la unidad de salud deportiva del Hospital Militar 9 de Octubre y en ella lo que hicimos fue, por una parte, una evaluación, una prueba de esfuerzo bastante completa con análisis de gases, con un protocolo específico que nos permitía determinar cuál era la máxima oxidación de grasa. Este es un concepto de flexibilidad metabólica que no solo a nivel de rendimiento, no solo a nivel de deporte, sino también a nivel de salud, pues está investigando mucho porque tiene bastante que ver con las enfermedades metabólicas, con la diabetes tipo 2, con el problema de triglicéridos y la capacidad de oxidar grasas a intensidades, en este caso,
submáximas y en el de la población general pues, en actividades de la vida cotidiana. Pero bueno, sin salirnos un poco del tema, pues esta prueba de esfuerzo que, como decía, permitía determinar esa máxima oxidación de grasa, además de los valores más habituales, que son el consumo máximo de oxígeno, los umbrales metabólicos. Y luego hicimos un par de test de aptitud neuromuscular y una espirometría completa con una evaluación también de la capacidad inspiratoria. Habitualmente en las espirometrías se mide la capacidad expiratoria, pero la capacidad de inspirar, la capacidad de captar el aire a la mayor potencia posible, pues también es un valor que no siempre se determina y que cada vez en la literatura científica pues va teniendo mayor peso. Bien, ¿qué hicimos? Meter todo ese saco de variables que teníamos, meterlas en un análisis estadístico y ver cuáles guardaban relación con el ritmo de carrera. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué, ¿con qué sentido? Bueno, pues porque hay un modelo clásico de rendimiento ya de los años 80 de Enrico Di Prospero que establece que las variables de rendimiento son tres: el consumo máximo de oxígeno, la fracción de ese consumo máximo de oxígeno que es capaz de llevar en carrera, y la economía de carrera, pues, la eficiencia, qué energía gasta, si gasta mucha energía o poca energía. Pero ese modelo pues ha estado o está empezando a ser de alguna manera cuestionado. Primero porque aparece este concepto de máxima oxidación de grasas que se ha medido en deportistas de Ironman. No hay constancia todavía en la literatura de estudios con corredores de ultra trail, por tanto pues, me parece muy interesante. Sí hay con corredores de ultra trail estudios que tratan de elucidar o que han elucidado el papel de esa actitud neuromuscular, de la capacidad de fuerza. Hay estudios en pruebas de 25 kilómetros y de 75, pero tampoco las había en pruebas que la ITRA considera pues, ultra trail, superiores a los 100 kilómetros, y por tanto pues, también era una línea un punto diferencial. Y por otra parte también en relación a la función pulmonar, pues aunque la espirometría forma parte habitualmente de los reconocimientos médicos, pues tampoco en relación al rendimiento deportivo está muy claro, ¿no? Cuál es su papel en el corredor de montaña. Así que pusimos todos esos valores, las siglas, que bueno, son lo de menos, pero por entender un poquito, las que tenéis en el bloque de arriba pues son las variables más clásicas que se miden habitualmente en las pruebas de esfuerzo, que son las velocidades, los umbrales, el consumo máximo de oxígeno. Las del segundo bloque eran variables más relacionadas con esa máxima oxidación de grasas. Es un concepto un poco cualitativo de la prueba de esfuerzo, que cómo tenemos la energía, de no cuánta es la máxima cantidad de energía o la máxima velocidad que podemos llevar, sino de qué manera obtenemos esa energía. Y el tercer bloque eran variables de composición corporal y el cuarto bloque eran variables de fuerza y de capacidad respiratoria. Bueno, vemos que las velocidades pues, guardan una relación significativa, también la guarda el consumo máximo de oxígeno, como era esperable con el rendimiento, pero fijaros aquí, este es un primer punto importante, la magnitud de esa correlación entre la máxima oxidación lipídica y el rendimiento, ¿vale? Las correlaciones por encima de 0,5 se consideran que son correlaciones fuertes, y el hallar una correlación con este factor, que no es uno de los factores clásicos, pues uno de los resultados interesantes del estudio. Luego, evidentemente, también con la composición corporal, aquellos corredores y corredoras con menor porcentaje de masa grasa y mayor porcentaje de masa muscular tienen mejor rendimiento. Pero también con la presión inspiratoria máxima. Ninguna de las variables clásicas de la espirometría, ni la capacidad vital forzada, ni la fracción en el primer segundo, ni la